Todas las semanas veo negocios perdiendo dinero en los mismos procesos. E-commerce, inmobiliarias, agencias de autos, clínicas médicas, por más distintos que parezcan, todos funcionan igual. Todos comparten las mismas 6 etapas y en una de esas 6 se les está fugando dinero sin que se den cuenta. Y esto lo veo todo el tiempo cuando empiezo a trabajar con empresas nuevas. El dueño me dice, quiero automatizar, pero cuando le hago 2 o 3 preguntas sobre el proceso que quiere automatizar, me doy cuenta que su empresa no tiene ni objetivos ni métricas claras. Y ahí es donde está el problema, porque automatizar o implementar inteligencia artificial en empresas, sin tener claro cuál es el cuello de botella o el objetivo que queremos lograr, es como ponerle llantas nuevas a un auto que no tiene motor. Sí, se va a ver lindo, se va a ver moderno, pero el auto va a seguir sin arrancar. Sin esa estructura no podemos automatizar. Por eso ahora te voy a mostrar las 6 etapas que atraviesa cualquier negocio para que entiendas si en alguna de ellas está perdiendo dinero tu empresa y cómo puedes destrabar ese cuello de botella con inteligencia artificial. Si nunca automatizaste nada, esto te va a servir exactamente para que sepas por dónde empezar. Bueno, antes de entrar en la presentación me gustaría aclarar un problema que veo de forma muy recurrente, que es que los dueños de negocio piensan que tienen un problema de herramientas, que si encontraran el software ideal, toda su empresa se ordenaría mágicamente. Pero esto la verdad es que no es así. Por lo general el problema está en un punto específico del negocio en donde las cosas se traban, el dinero se pierde y los clientes potenciales se caen. Y justo ese punto donde se traba todo le llamamos cuello de botella y puede estar en cualquier parte de tu negocio. Puede ser que cerrás bien las ventas, pero después el cliente tarda 3 días en arrancar con tu servicio y ya pierde el entusiasmo. O puede ser que agendás muchas reuniones, que tenés tu agenda llena, pero el 30% de las personas que te agendaron no se presentan a la reunión. Hasta que no identifiques cuál es el cuello de botella que te está trabando tu operación, básicamente cualquier automatización que apliques va a ser en el mejor de los casos un parche y en el peor de los casos vas a destinar dinero y tiempo a un problema que va a seguir existiendo. Por eso en este video te voy a mostrar 3 cosas concretas. La primera es que todos los negocios siguen el mismo embudo de 6 etapas. No importa si tenés un e-commerce, una tienda física o una empresa de servicios, estas 6 etapas aplican a cualquier negocio. La segunda, la teoría de las restricciones, que viene del mundo de la manufactura, que nos dice no importa cuánto optimicemos los procesos rápidos si el lento sigue estando ahí. Y la tercera, vamos a ver cuál es el método más efectivo para encontrar tu cuello de botella y cómo optimizarlo con tecnología, en este caso inteligencia artificial. Nada de esto requiere que sepas de automatizaciones ni cosas técnicas ni nada, únicamente que conozcas tu negocio y que estés dispuesto a arrancar el problema de raíz, que es básicamente lo que te está frenando hoy en día tu operación. Bueno, este gráfico que vemos acá es lo central del video, son las 6 etapas que atraviesa cualquier negocio, es lo que venimos hablando. Así a simple vista puede verse muy obvio, pero te aseguro que no todas las empresas tienen este embudo bien definido y más cuando entremos en detalle en cada una de estas etapas te vas a dar cuenta de cosas que no estás aplicando o que estás dejando pasar. Todas las empresas, absolutamente todas, sin importar la industria o a qué se dediquen, comparten este mismo embudo de 6 etapas. En primer lugar tenemos la etapa de marketing, que a grandes rasgos el objetivo que tiene es dar a conocer tu empresa a personas que no te conocen, que empiecen a verte, que sepan. Después tenemos la etapa de ventas, en donde el objetivo es capturar a las personas que ya nos ven y ya nos conocen y calificarlos en personas que son curiosas y que simplemente estaban viendo y personas realmente calificadas, que estos van a ser leads ya calificados para venta. Tenemos la etapa de cierre, en donde queremos convertir a estas personas calificadas en clientes, en alguien que paga nuestro producto o paga nuestro servicio. La etapa de onboarding, que es básicamente la primera experiencia que recibe el cliente luego de pagar, son los primeros días, los primeros minutos. La etapa 5 es la etapa de entrega, básicamente cumplir lo que prometimos en nuestra propuesta de valor, ya sea en marketing o en ventas. La última etapa, que es la etapa de postventa, es donde nos damos cuenta si cumplimos con las etapas anteriores exitosamente a través de un testimonio de un cliente, si podemos generar una recompra, un upsell de servicios. Lo que cambia de este embudo en las distintas industrias es básicamente la duración o la intensidad de cada una de ellas. Por ejemplo, empresas de servicio tienen etapas de marketing o ventas un poco más largas o más intensas, con más inversión. Por ejemplo, una inmobiliaria puede demorar 90 días para hacer un cierre de ventas, mientras que un e-commerce lo puede hacer en 20 minutos. Pero las 6 etapas siempre van a estar ahí y siempre hay una en donde se puede estar fugando dinero. Ahora vamos a ver cada una de estas etapas, detallándolas en profundidad para que entiendas dónde puede estar perdiendo dinero tu empresa. La primera etapa de cualquier negocio es el marketing, que como bien dijimos se trata de generar atención, que personas que no nos conocen empiecen a vernos, que sepan cuál es la propuesta de valor, qué es lo que ofrecemos. Esto se puede lograr de muchas maneras, ya sea por publicidad pagada, por contenido en redes sociales, por boca a boca, testimonios, lo que sea. Hay un montón de formas de dar a conocer nuestro negocio. El cuello de botella que veo en esta etapa no es que no generen atención, sino que esa atención no se convierte en conversación, no se convierte en interés y clientes potenciales. Muchas empresas gastan dinero en Meta Ads, en Google o en TikTok,
pero básicamente es tráfico que no genera ninguna conversación, por lo tanto es dinero tirado a la basura. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente porque el camino entre ver tu anuncio o tu contenido orgánico y contactar a tu empresa suele tener demasiados pasos, porque el anuncio genera curiosidad, pero tu landing page no sostiene esa curiosidad, o porque tus formularios de contacto piden demasiados datos y finalmente nadie los rellena. Cuando tu cuello de botella está acá, en esta etapa inicial de marketing, no necesitas automatizaciones ni cosas complejas. Con tener optimizada tu página web y tener un botón de WhatsApp que funcione bien y que cuando alguien te contacta le des una respuesta automática que diga ya recibimos tu consulta, te vamos a responder en 5 minutos, eso solo ya puede mover la aguja. La segunda etapa es ventas. Se trata de capturar al lead y calificarlo mientras todavía está interesado en nuestro producto o servicio. Y acá está el cuello de botella más caro que veo en casi todas las empresas. Les llegan leads, les escriben por WhatsApp, pero tienen un equipo de ventas que no responde en el momento. Responden 4 horas tarde, si escriben el fin de semana, les contestan el lunes o les dan una mala atención a las personas que escriben. Y algo que no entienden las empresas es que en esas horas que estamos sin contestar al lead, este va a los competidores, les consulta y si les responden más rápido, perdemos la venta. Hay un dato que se maneja mucho en las ventas B2C, que es que el 80% de las ventas se caen después de 5 minutos sin responder. Es decir, si nos demoramos 5 minutos en responderle al lead, su mente ya se fue, perdimos la atención, perdimos la venta. Para solucionar este cuello de botella en esta etapa, lo que hacemos es implementar agentes de inteligencia artificial que respondan 24/7, se encarguen de darle información al lead, entender qué es lo que necesita, calificarlo y dejarlo en bandeja, dejar la venta ya prácticamente cerrada para que lo... Y así es como llegamos a la etapa 3, que es el cierre, que es cuando el equipo de ventas o la persona encargada dentro de la empresa tiene que convertir ese lead que ya está calificado en una persona que realmente pague, es decir, en un cliente. Y el cuello de botella que más veo en esta etapa en distintas empresas es el seguimiento o la falta de ese seguimiento en realidad. Hay leads que muestran interés, hubo una conversación, preguntaron precios, se salvaron dudas, pero después el vendedor dejó de responder, desapareció, lo anotó en un papel, se olvidó de hacerle seguimiento, se olvidó de agendar una reunión y el lead se pierde. Básicamente es plata, es dinero que la empresa ya tenía casi ganado, pero por un problema humano se perdió. Hay estudios que demuestran que un seguimiento bien ejecutado, enviando los mensajes correctos, recuperan hasta un 30% de las ventas que estaban en pausa. Y esto en números, por ejemplo, para una empresa que cierra 10 ventas por mes, significan 3 ventas nuevas sin salir a buscar leads, porque son leads que ya teníamos en nuestra base de datos y nadie los estaba contactando. Esto es un ahorro en publicidad en la etapa de marketing y un aumento en la facturación. Y la automatización y la solución a este cuello de botella es simple. Si ya tenemos un agente de inteligencia artificial, podemos sumarle que haga seguimientos, es decir, que cada 6, 23 o 48 horas le mande mensaje a ese lead que está a punto de cerrar para convencerlo y continuar la venta, asegurándonos de no hacer spam, no presionar al lead, solamente estar presentes para acompañarlo en su decisión. Y en el mejor de los casos, suponiendo que la empresa llega a la etapa 4, es decir, que cerró una venta, la etapa de onboarding, hablamos de la primera experiencia que tiene ese cliente luego de pagar. Y acá hay un error que veo muchísimo, principalmente en empresas de servicios. El cliente paga y después hay silencio. El cliente tiene que contactar a la empresa para pedirles información o pedirles agendar una reunión, algo que claramente disminuye la satisfacción de ese cliente que nos acaba de pagar, que espera que le demos un buen servicio. Esas primeras horas luego de la compra son clave para la retención y para la satisfacción del cliente, permitir después que le podamos pedir un testimonio, una recompra o lo que sea. Si la primera experiencia del cliente después del pago es mala, es lenta o es impersonal, ya estamos arrancando con el pie izquierdo. Y este problema es muy simple de atacar con una automatización, que cuando el cliente paga, a los 10 segundos se le envía un WhatsApp con el acceso al portal del servicio, por ejemplo, en una empresa de servicios, cuál es el responsable de su cuenta, quién lo va a estar acompañando, un mail con toda la información que necesita, salvando dudas, preguntas frecuentes. Es algo muy simple que cambia completamente la percepción que tiene el cliente sobre la empresa y sobre el servicio que va a recibir. La etapa que sigue es la entrega, que es básicamente cumplir con lo que prometimos al cliente, ya sea en la etapa de marketing, en la etapa de ventas, en las reuniones que tuvimos con él. Para cerrar esa venta, bueno, ahora tenemos que cumplirlo. Y un problema que veo mucho en esta etapa, en negocios que trabajan con turnos, clínicas médicas, clínicas estéticas, spas, gimnasios, es el no-show, es decir, que las personas que agendaron no asisten a la reunión. Y un dato poco alentador es que estos negocios que trabajan con turnos, si no implementan un sistema de recordatorios a esos clientes que ya agendaron, pierden entre un 20 y un 35% de las citas ya agendadas. Es decir, que 1 de cada 3 turnos que agendan pueden no aparecer. ¿Cómo influye esto en tu facturación? Bueno, si tenés tu agenda llena al 100%, pero el 30% no aparece, significa que estás generando ingresos solamente sobre el 70% de tu agenda. Es decir, estás perdiendo tiempo de profesionales
y estás perdiendo ingresos que ya tenías percibidos. Es tiempo que podrías haberle dado a otro cliente, otro paciente o otra oportunidad de negocio. La solución, como lo vimos, es hacer seguimientos o recordatorios automáticos, implementar un sistema de recordatorios que le envíe 48 horas antes del turno una notificación, un mensaje de WhatsApp o un email o una llamada a este cliente que agendó el turno, y con solo eso ya lo hemos aplicado en distintas empresas de turnos. Hemos bajado del 30% de no-shows a un 8%. Es decir, esta es una de las automatizaciones para negocios de turnos con mayor retorno en poco tiempo. Y la última etapa, la etapa 6, es la postventa. Y la realidad es que muy pocas empresas la tienen bien optimizada y trabajan sobre ella y le dan la atención que se merece. Hay un dato en el mundo del marketing que es viejo pero sigue siendo verdad, que es que vender de nuevo a alguien que ya es tu cliente cuesta entre 5 y 7 veces menos que salir a buscar un cliente nuevo. 5 veces menos porque ya tenés el contacto, tenés la confianza, tenés el historial, sabés cómo lo tenés que relacionar. Y aún así la mayoría de los negocios no tienen ningún sistema para pedir a los clientes que vuelvan a comprar. Ningún mensaje de seguimiento post servicio, ninguna solicitud de una reseña, ninguna oferta de recompra, nada. Acá la automatización más simple que puedes implementar es enviarle un mensaje 3 o 7 días después del servicio a ese cliente para que te indique cómo fue la experiencia que tuvo. Y después puedes hacer distintas cosas con esos datos. Que tuvieron una buena experiencia, les puedes pedir que te dejen una reseña o que te envíen un testimonio. Y los que no tuvieron una experiencia tan positiva, les puedes dar alguna recompensa o algún incentivo de venta. Y después de esa experiencia que te da el cliente, obviamente dependiendo del negocio y del servicio que brindes, lo puedes meter en una secuencia de reactivación en donde le vas ofreciendo distintos servicios, lanzamientos o las cosas que identificas que se relacionan con ese cliente para que te vuelva a comprar y no perderlo ante la competencia. Y acá viene el principio que más me cambió mi forma de pensar cuando lo entendí, que es la teoría de las restricciones. Viene del mundo de la manufactura, de las fábricas. En cualquier sistema hay un punto que es el más lento. Y no importa qué tanto optimicemos los demás puntos rápidos, el sistema completo va a ir al ritmo del proceso lento. Pensá por ejemplo en una fábrica de autos. Si una fábrica tiene capacidad para producir 100 autos por día, pero la sección de pinturas solo puede pintar 60, no tiene sentido que la fábrica contrate más personas para el ensamblaje cuando la restricción es la pintura. Hasta que no resolves eso, todo lo demás es pérdida. Por eso no hay una respuesta genérica sobre por dónde empezar a automatizar una empresa. Básicamente primero hay que identificar los cuellos de botella. No hay que automatizar por lo que más te llama la atención, por lo que está de moda, lo que todo el mundo habla, sino por el punto específico donde se fuga más dinero o tiempo en tu empresa. Ahora, ¿cómo encontrás cuál es tu cuello de botella más grande y el que tenés que atacar primero? Lo podemos identificar con algo simple, por ejemplo poniendo las 6 etapas del embudo que acabamos de ver y analizando cuántos prospectos o clientes entran de una etapa y salen por otra. Por ejemplo, de 100 personas que ven un anuncio publicitario, ¿cuántas escriben? De esas personas que escriben, ¿cuántas califican? De las que califican, ¿cuántas cierran efectivamente una venta? De las que completan el onboarding, ¿con cuántas cumpliste efectivamente con tu servicio o con el resultado que ellos esperaban de él? Y de las que llegaron a ese servicio o a ese resultado, ¿cuántas dejaron una reseña positiva o cuántas volvieron a comprar? Cuando tenés estos números, la mayor caída entre una etapa y la siguiente es tu cuello de botella. Por ejemplo, en este gráfico, de marketing a ventas, los prospectos caen un 15%. Pero de ventas a cierre caen un 45%. Y esa es una brecha enorme. Ahí es donde está el cuello de botella. Y con ese dato te puedes dar cuenta que no necesitas invertir en más o mejor publicidad, sino en un sistema de respuesta rápida y calificación de esos leads que no deje que ese 45% caiga y esos leads se enfríen y perder la venta. Ahora quiero que lo veamos con un ejemplo concreto de una empresa, un cliente que me contactó, una concesionaria, una agencia de autos, y invertía recurrentemente miles de dólares en marketing, en publicidad, en campañas, en anuncios. Generaban mucho tráfico, mucho alcance. Todas las consultas que recibían, el equipo no llegaba a contestarlas o respondía horas tarde y muchísimos leads quedaban en el camino. En el mercado de autos, principalmente en el de autos usados, la venta es muy emocional. Por lo general el lead ve el auto, se emociona, pregunta, lo quiere comprar, y si no lo atacamos en el momento, perdemos la venta. Si contestamos 4 horas tarde desde que ese lead nos escribió, en donde estaba entusiasmado y quería información, ese entusiasmo ya bajó, probablemente ese lead consultó a otras agencias de autos y el que le respondió primero probablemente ya lo tiene sentado en su salón, listo para venderlo. Lo que implementamos en el caso de este cliente es un sistema que está conectado a su base de datos de autos, en donde un cliente escribe por un auto en particular, que puede tener en un anuncio o en contenido orgánico, y una vez que llega esa consulta, un agente de inteligencia artificial le responde inmediatamente, le pide información, hace una serie de preguntas, lo califica al cliente para saber si puede derivarlo a ventas o no, y una vez que identifica que ese lead que escribió tiene un interés real, lo deriva a un vendedor humano que está listo para hacer el cierre de ventas, agendar una reunión o agendar una cita para que venga a ver el auto. Esto nos genera una estructura muy simple y sólida. Los vendedores están haciendo lo que saben hacer, que es vender. No están filtrando ni respondiendo preguntas sobre stock, sobre modelo, sobre cuántos kilómetros tiene el auto.
Toda esa información previa y esa calificación ya la hace un agente de inteligencia artificial. Y de esta manera también resolvimos su cuello de botella más grande, que no significa que no puedan haber problemas en las otras fases del embudo, pero su cuello de botella más grande ya lo atacamos. Como este, quiero mostrarles dos casos más de otras empresas de distinta industria, pero que, como dijimos, comparten el mismo embudo de ventas, y en este caso tenían cuellos de botella en distintas etapas. Un e-commerce que tenía un cuello de botella en la etapa de cierre y una inmobiliaria que tenía el cuello de botella en la etapa de venta. En el e-commerce, generalmente, como le pasa a la mayoría, el cuello de botella está en la etapa de cierre, básicamente en los carritos abandonados. Sus potenciales clientes llegan a la tienda, eligen lo que quieren comprar, lo cargan en el carrito, pero luego no efectúan el pago, no efectúan la compra. ¿Por qué pasa esto? Puede ser por precio, porque se distrajo con algo, porque la página no cargó, porque cerró la ventana y se olvidó de volver a comprar. Y ese cuello de botella, sin ser atacado, sin una secuencia automática de recuperación de carritos, básicamente es una venta que se pierde. Con un mensaje de WhatsApp o un email que les dé una reactivación, por ejemplo un cupón de descuento para que vuelvan al e-commerce y efectúen la compra, nos permite mejorar entre el 10 y el 20% de los carritos abandonados, que no son todos, pero sí una gran parte significativa, con algo muy simple de ventas que estaban perdidas y que recuperamos. Las inmobiliarias, cómo se da el embudo, es muy similar a la venta de autos, porque son tickets altos. Las personas esperan que los atiendan bien, que les den información, y por eso lo que más veo es cuellos de botella en la etapa de ventas. El diferencial que tienen las inmobiliarias está en la atención, en responder rápido, en brindar información, ya que los compradores por lo general buscan en 3 o 4 plataformas a la vez distintas propiedades y esperan a ver cómo los atienden. Y esa etapa inicial la podemos automatizar con un agente de inteligencia artificial, que también le podemos dar acceso a bases de datos de las propiedades que tienen alquiler o en venta la inmobiliaria. El interesado no compra por si es barato o las características específicas del producto, sino por la atención que recibe, si se siente acompañado o no, si le dan respuestas rápidas, si le brindan información. Algo muy importante cuando identificamos ese cuello de botella y queremos solucionarlo con una automatización o con un sistema es hacerlo de la forma correcta, y mejor si lo hacemos con alguien que ya tenga experiencia desarrollando este tipo de soluciones. Por ejemplo, quiero mostrarles el caso de este cliente que me contactó, una agencia de turismo que vende viajes a jóvenes, a quinceañeras específicamente, y que su cuello de botella estaba en la parte de ventas. Recibían muchísimas consultas, más de 100 consultas por día, y la mayoría de ellas eran de personas menores de 18 años que escriben con errores de tipeo, faltas ortográficas, abreviaciones, y ellos, antes de ser mis clientes, tenían contratado un chatbot que pagaban mensualmente, que tenía un gran problema, que es que no entendía cómo escribían estos jóvenes. Por ejemplo, si alguien escribía hola sin H o quiero sin U, si le faltaba una letra ya no entendía la consulta y le pedía que la vuelva a repetir y que seleccione una de las teclas del chatbot. Porque la empresa perdía muchísimas consultas porque básicamente la solución que implementaron no funcionaba y no estaba bien desarrollada para su público objetivo. Por eso digo que es importante desarrollar sistemas de automatizaciones a medida para cada empresa dependiendo de dónde esté el cuello de botella. En este caso implementamos un agente de inteligencia artificial que atiende todas las consultas que recibe esta empresa por día, entiende todo lo que escriben sus clientes potenciales, ya sea con faltas de ortografía, abreviaciones o demás, entiende audios, entiende imágenes, envía mensajes de seguimiento, y además para el proceso de postventa implementamos un reporte de ventas en donde ellos tienen una base de datos estructurada y segmentada por el tipo de interés que tenía cada cliente a la hora de consultar. De esta manera pueden enviar promociones o ofertas especiales a clientes que consultaron por un destino específico o un año en el que quieren viajar específico. Y así como les muestro en esta empresa, el cuello de botella no estaba en el marketing, sino en la etapa de ventas. Tenían un sistema que no funcionaba bien para lo que ellos necesitaban. Implementando la solución correcta, logramos reactivar y mantener conversación con un montón de personas que antes se perdían. Y ahora, por ejemplo, con el mismo mensaje, hola, quiero ir a Brasil en enero, por más de que tenga faltas ortográficas, este agente que implementamos ya entiende lo que quiere decir el potencial cliente y le da una respuesta. Genial, tenemos salidas a Brasil en enero, ¿desde qué provincia viajas? Por ejemplo, en este caso Mendoza, que es una provincia de Argentina, y lo conecta con el equipo de ventas de Mendoza, directamente le entrega la consulta del cliente ya calificado con toda la información que requiere. Todo esto lo tienen centralizado en un CRM que también les implementamos, con los reportes de venta, con distintos usuarios y gestionando todas las conversaciones en una misma plataforma. Algo importante que quiero que te lleves de este video, y algo que seguramente sepas como dueño de negocio, es que lo que vimos, este embudo, este proyecto nunca termina, es un ciclo. Una vez que destrabamos un cuello de botella, se acelera el embudo y llegamos más rápido a otro. Y ahí lo que haces es volver a empezar básicamente el mismo proceso. Mapeas las distintas etapas del embudo, identificas en cuál está la caída de la conversión, implementas una automatización o un sistema que la ataque y la solucione, y volvés a mapear. Hay empresas que llevan 1 o 2 años trabajando de esta manera
y tienen los 6 pasos del embudo prácticamente optimizados. Y el nivel de conversión que tienen ahora es completamente distinto al que tenían al principio, obviamente mucho más alto. Y el proceso es claro, es porque no hicieron todo de golpe y no hicieron todo a la vez, ni se cegaron a la hora de identificar puntos de dolor en su empresa, sino que fueron destrabando un punto a la vez en el orden correcto. Bueno, y todo esto que vimos en el video es básicamente cómo trabajo con una empresa nueva. Antes de hablar de automatizaciones, de sistemas, de herramientas, lo que hacemos es mapear el embudo con estas 6 etapas, identificamos cuál es el cuello de botella más grande que tiene la empresa y ahí automatizamos. Si querés que te acompañe con el diagnóstico de tu empresa porque viendo todo el video no sabes bien por dónde arrancar, te dejo en la descripción del video el link para agendar una reunión conmigo. Ahí me vas a contar de qué se trata tu empresa, cómo es tu embudo y te voy a decir mi opinión sobre qué nos conviene automatizar primero o qué tipo de sistema podemos implementar.